a cargo de Jaime Cárdenas del Carre, que bueno, pues sabemos que es doctor en Derecho y profesor de Comunicación Social en escenarios de violencia en la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad de la Santa Cruz, en Roma. También es desde 2014 profesor visitante en el United States Institute for Peace de Washington, y allí investiga, si no me han informado mal, pues sobre reconciliación social tras violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? Y más en general, pues ha investigado sobre el terreno, ha impartido sesiones y ha realizado entrevistas, pues tanto sobre conflictos étnicos, sobre refugiados, sobre reconciliación social y perdón, en países tan diversos como Italia, Brasil, Argentina, Chile, Rumanía, Uganda, Guatemala, Líbano, Nigeria, Honduras, en fin, prácticamente por todo el planeta, ¿no? La sesión que va a impartir hoy pues lleva por título el que figura en la invitación que hemos preparado, es Perdón y Reconciliación Social, y tras su ponencia, que sin duda será muy interesante, pues abriremos un turno de preguntas para que cada uno pueda plantear sus inquietudes o sus aportaciones. Y ya sin más le cedo gustoso la palabra al profesor Jaime Cárdenas. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Un pequeño matiz, soy profesor aquí en Roma, pero no en el sitio este de Estados Unidos. Ahí fui como visiting scholar, como a hacer una investigación, pero no soy profesor allí. Pero bueno, muchas gracias por invitarme. Como hay límite de tiempo, que yo pensaba hablar como 20 minutos, una cosa así, 25, y luego pasar a las preguntas, necesariamente tengo que ser muy sintético porque el perdón es un asunto precioso, pero también muy complicado. Y con el perdón ha ocurrido una cosa curiosa, y es que hasta hace pocos años era algo que estaba como metido en el ámbito de la religión, el ámbito religioso, y poco a poco ha ido como saliendo hacia afuera, y ahora está en la conversación social, se habla de perdón, está en un tuit. Digamos que ya es natural hablar de perdón, aunque se habla mucho y se practica más bien poco, ¿no? Y hay bastantes confusiones en torno al perdón. Y, por ejemplo, hace un año o así, tengo aquí este psiquiatra Luis Rojas Marcos, le preguntaban en una entrevista, decía, ¿qué palabras hay en su botiquín? Y decía, para mí la palabra más importante profesional y personalmente es cuéntame. Otra es perdona. Pedir perdón es fundamental porque sin perdón no hay futuro en la vida. Y luego le preguntan, ¿y si no perdonas? Y la respuesta es, enfermas. El perdón es fundamental para sobrevivir, para reinventarse. La víctima perpetua es una persona muy limitada por su herida abierta. El duelo no se puede eternizar. Pasar más de 3 años de víctima no es saludable. Te encierra en el papel de traumatizado. Evita abrir otro capítulo de tu vida con ilusión, esperanza y creatividad. Bueno, esto lo dice un psiquiatra desde un plano psicológico, que también nos da razones sobre la conveniencia o no de perdonar. Yo lo que me he encontrado, o sea, de lo que voy a hablar es de lo que he visto, de lo que he vivido. Y lo que hago es una propuesta, no digo que sea ni la mejor, ni que sea obligatoria, ni seguramente habrá otras. Yo lo que me encuentro en estos sitios donde he estado y en las entrevistas que he hecho a víctimas, también a verdugos, uno se encuentra siempre las mismas preguntas, las mismas cuestiones. Uno encuentra personas que sufren. Si preguntas el conflicto de Myanmar, el conflicto de Irak, el conflicto de lo de la ETA, o sea, cualquier sitio en el que penséis, en el que el odio se ha desencadenado, en el que las ofensas han campado a sus anchas y han bebido hasta la última gota del cáliz, te encuentras siempre las mismas cosas.
y se anudan alrededor de la cuestión del perdón cosas como la justicia, la verdad, la memoria, la reparación, los sentimientos, la voluntad, el futuro, la familia, o sea, no digo yo todo, pero muchas cosas que para nosotros son esenciales. Y te puedes encontrar una persona que lleva 20 años sin perdonar a un pariente, a un amigo, a un enemigo, y que no es capaz de salir de aquello. Entonces, el perdón, yo creo que es bueno verlo desde esta perspectiva más bien antropológica, aunque uno pueda tener motivaciones religiosas, que por supuesto pueden servir, pero siempre digamos, el dar una respuesta también desde el punto de vista racional y antropológico ayuda a, digamos, pone una base también a otras posibles dimensiones, ¿sí? Y puede ayudar. Yo me he encontrado ahora con algunos alumnos que tengo, que son de algunos de Oriente Medio, países de Latinoamérica, Europa del Este, y son casi todos lugares en conflicto. Me he encontrado personas impresionantes con una capacidad de perdonar muy grande. Pues hay un Oriente Medio que pues a 2 compañeros seminaristas los mataron. Sus padres son refugiados en la otra punta del mundo y es una persona deliciosa, llena de libertad, llena de futuro, porque ha sabido perdonar. Te encuentras a una persona que han matado en delincuencia social, digamos, no por motivaciones políticas ni nada, hace muy poco tiempo a un familiar y lo mismo. Y esto sorprende muchísimo porque no es normal. Nosotros tenemos digamos, una cuestión que a mí me interesa mucho subrayar y es que tendríamos que convertir el perdón no en algo excepcional, sino en algo cotidiano, en algo normal. Estamos aquí hablando del perdón porque es excepcional, porque se perdona poco y uno quiere saber cómo se hace y uno puede estar atrapado por recuerdos y en la familia, por ejemplo, lo normal puede ser no perdonar. Lo normal puede ser el silencio, la incomunicación, bueno, no te metas en esto, déjalo, no digas tal, o 2 personas que no se hablan y viven juntas, se hablan solo por WhatsApp, o al revés, me he encontrado en algún país que la pregunta que me hacían en una conferencia, no, aquí está, lo que suele ocurrir es que el marido y la mujer cuando se despiden por la mañana, pues que tengas buen día, tal, se van y empiezan ya a insultarse por WhatsApp. Y luego ya cuando se encuentran, pues ya es todo normal, como si no pasara nada, ¿no? Entonces estas faltas como estas como reflejos de doble vida, en lo que se refiere a las ofensas, son muy corrientes, muy corrientes. Y eso de alguna manera intoxica a la persona y le hace más difícil pues amar a otros, tener relaciones normales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la familia es un núcleo importantísimo, a ver si luego hablamos algo más, pero quería dejarlo ahí, ¿no? para que no se me olvide, ¿no? La familia también es la que transmite actitudes con relación a la ofensa, porque el perdón en el fondo es cómo respondemos al mal. Esta es mal pequeñito o mal grande. Porque las ofensas son siempre iguales, ¿no? Cambia la intensidad, pero se dan siempre los mismos elementos. Estuve una vez en el Líbano y fui a la frontera con Siria y entrevisté a un refugiado sirio que estaba ahí en un asentamiento y, bueno, habían matado a 2 de sus hermanos, a su mujer, los abuelos estaban refugiados en Turquía, él en el asentamiento se había vuelto a casar, había tenido otros 2 hijos y no tenía 30 años todavía, es decir, una persona que ya con 27, 28 años había vivido varias vidas. Y entonces yo le pregunté a ver si tenía afán de venganza y me dijo, no, pues yo no, es que no tengo tiempo. Me dijo, no tengo tiempo, yo estoy aquí viviendo en precario, tengo que sacar adelante una nueva familia y no pienso en esto. Entonces esto luego en Roma, hace unos años se lo conté a una periodista muy conocida, una corresponsal que ahora ya no está aquí en Roma, y se lo conté y me dijo, ya se encargarán de odiar sus hijos. En fin, yo no lo sé, porque igual este señor había perdonado, no lo sé. Pero sí que me dio luz, porque efectivamente muchas veces ocurre así.
y entonces se transmite la venganza a los hijos y se les dice que esas personas de esa etnia son no sé cómo, porque hace 2 siglos nos hicieron no sé qué cosa, lo mismo con un familiar, lo mismo con... Incluso igual uno va de cristiano, ¿no? Y convive con eso, ¿no? Convive con dejar fuera del horizonte un grupo de personas determinado o una persona y a la vez uno pues, acude a Dios y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso también pues se ve muchas veces. Tenemos que conseguir, tendríamos lograr que el perdón sea algo normal, asimilado, enseñado en las escuelas, transversal, no interpretado como una derrota, sino como una apertura de futuro y también de dar una oportunidad a la persona que ha ofendido de cambiar. No estoy diciendo, lo primero que quiero decir es que el perdón no es fácil y a veces es muy difícil, ¿no? De hecho, este filósofo Paul Ricoeur decía una frase así como famosa, decía, es muy difícil, pero no es imposible. O sea que esto también es una esperanza. Entonces, bueno, para hablar del perdón yo creo que es muy importante empezar por la ofensa. Porque a veces se habla del perdón como si fuera algo, como una nube abstracta, cuando para saber en qué consiste una enfermedad, creo que es bueno ir a las causas, a qué es lo que produce la enfermedad, qué es lo que produce esta metástasis. Hay que ahondar, encontrar qué es la causa y ahí, sabiendo la etiología, se puede curar. Y entonces esta investigación de la ofensa es lo que se hace ahora pues en este centro de investigación donde estuve en Estados Unidos, pues tiene 100 personas trabajando, investigando los conflictos sobre el terreno y luego pues ahí escribiendo, etcétera, ¿no? Se repite siempre, en la violencia hay unas leyes. Hablo de violencia lo más general posible, es decir, violencia física, violencia verbal, psicológica, una ofensa pequeña entre los hermanos, digo, para usar una palabra y no tener que especificar cada vez, ¿no? Bueno, entonces, hay una dinámica de la violencia que siempre se repite. Entonces, uno puede saber perfectamente predecir lo que va a ocurrir cuando empieza un ciclo violento. Y tiene como varios rasgos. Uno sería la escalada conflictual. Es decir, que si yo ahora aquí de repente le insulto a Antonio Soler, que está ahí, escuchando atentamente, y le digo, le insulto, él probablemente me responderá, pero con un insulto un poco más intenso. Lo siguiente sería pasar a las manos, esto se llama la escalada. Entonces esto ocurre siempre en una disputa. Cuando hay una ofensa se pone en marcha este mecanismo. Luego, la ofensa tiene la capacidad de involucrar a las personas que están alrededor. No solo a los que están implicados en ese conflicto, sino a los grupos, a la galaxia de relaciones que tiene cada persona. Entonces, si el padre y la madre se pelean, los hijos quedan involucrados en esa pelea. Y entonces el papá le dirá al niño que tiene razones, quién tiene razón, le obliga a tomar partido. O sea, es como un ciclón que va dando vueltas, y esto que se ve en las películas o en la tele, de los huracanes, y que hay cosas alrededor. Hay un ojo del tifón, que sería la ofensa y los implicados, y el resto de personas que están alrededor. Ya más polarización, ya más escalada, más implicación de las personas, ¿no? Eso ocurre en un conflicto social y también en un conflicto pequeño de una familia. En un conflicto social se ve claramente, ¿no? En una guerra civil uno no puede decir, no, yo es que estoy en medio. No estás en medio, vete, ¿no? Porque aquí nos venimos a matar. Entonces no valen se les llaman medias tintas, que claro, no son medias tintas muchas veces, sino que es no querer estar involucrado en el conflicto, ¿no? Luego, la ofensa también alcanza, digamos que coge vida propia y sale de las manos del control de la persona que comenzó la ofensa. Esto se ve claramente en la calumnia, pero ocurre en todas las ofensas. Y de alguna manera uno es responsable de lo que desencadena. Pensando, bueno, la calumnia se puede dar en una familia, en un ámbito, en un pueblo, en un barrio, en un tuit, en redes sociales, lo estamos viendo constantemente,
que se lanza algo y aquello se hace una bola, ¿no? Entonces se habla de esa espiral de violencia, ¿no? Y conviven muchas veces, digamos, en este tipo de sentimientos a la vez de ofensor y de ofendido, ¿eh? Cuando nos hablan de perdón, normalmente uno se pone al lado del ofendido, ¿eh? Uno está pensando, pues cuando me han hecho esto y esto, pues también hay que ponerse en el lado del ofensor. Yo también ofendo, y cuando ofendo, ¿qué pasa? Cuando no soy capaz de perdonar, cuando entro en el ciclo y cada vez insulto más, cada vez ofendo con más intensidad, ¿eh? Y se va formando lo que se llama el fardo del pasado, ¿eh? Que eso pesa tanto en una persona como en una sociedad entera, ¿eh? Pues tener una sociedad entera con un fardo de pasado, que incluso la identidad de ese pueblo, de esa etnia, de lo que sea, pues puede ser el ser víctimas, ¿eh? Bueno, esto ocurre, son los odios antiguos, ¿eh? Que recorren, el odio recorre las generaciones y se va acumulando. La buena noticia es que el amor también, ¿eh? Pero a donde voy es que la ofensa tiene muchísima fuerza, o sea, desencadena una energía pues muy grande, ¿no? Entonces, la ofensa, en primer lugar, donde impacta es en el mundo emocional, ¿eh? En la esfera emocional. Es como un aluvión de fenómenos que el hecho de sentir la ofensa es bueno, porque es como si nos dan un golpe, el dolor. Es bueno que duela porque así vas al médico. Y por eso también es buena la conciencia de injusticia, de reivindicación, de recuperar la dignidad, ¿no? Entonces, esto en el ofendido, este tipo de sentimientos son, pues, puede ser el rencor, la venganza, la revancha, la ira, el odio, la agresividad, ¿eh? Son reacciones instintivas que no siempre no siempre se dan de la misma manera, ¿eh? Pues como estamos hablando así en general, ¿no? El ofensor, el sentimiento más importante es el de culpa, ¿eh? Que bueno, a esto digamos que cada vez más en el cine se habla más del perdón, del sentimiento de culpa, hay un montón de relatos y de historias sobre esto. Y este aluvión puede hacerle que uno diga, yo quiero perdonar, pero no puedo, ¿eh? Y es cuando uno, si quiere perdonar, dice, yo cómo salgo de este laberinto, ¿eh? Porque aunque yo digo que perdono, sigo pensando que esta persona es un no sé qué y me viene la agresividad, etcétera, ¿no? Entonces, el perdón no es una simple represión de sentimientos negativos, sino que se trata de llegar a una cierta benevolencia mínima hacia el ofensor, ¿eh? Hacia la persona que me ha ofendido, ¿eh? Y la mínima benevolencia sería, creo que esta persona es más que su ofensa, creo que esta persona es capaz de cambiar, o podría serlo, ¿eh? Y con eso ya uno puede avanzar hacia el perdón, que es lo que han hecho tantas veces con nosotros. Gente que se ha fiado de que nosotros éramos más que la ofensa que habíamos cometido, ¿eh? La dignidad de la persona impide que reduzcamos a la persona a su ofensa, ¿eh? Porque si no, llegaríamos a callejones sin salida y nadie tendría remedio, ¿eh? Dos cumbres de la literatura que estudia como los dos lados de el ofensor o el ofendido. Una sería, por ejemplo, Crimen y Castigo, que seguro que habréis leído, en que se comete un crimen en la página 3 y luego hay 400 páginas de sentimiento de culpa hasta que se llega a esa redención a través del amor. Hay un remordimiento, que es rememorar la acción de la que uno es responsable por lo irremediable de un pasado que no tiene marcha atrás, ¿eh? Digamos, ese es el sentimiento de culpa, es revivir lo que he hecho sabiendo que no puedo girar las manillas del reloj, ¿eh? Y eso no tiene salida tampoco, si no hay redención en el sentido más amplio también de la palabra, ¿no? Y por el lado del ofendido está el resentimiento, que empieza, resentimiento, remordimiento, todo hace alusión a la misma idea de representar y revivir la ofensa, que está muy bien reflejado, por ejemplo, en el Conde de Montecristo, que ocurre lo mismo, página 3 a una persona le ofenden y 500 páginas de una venganza planeada con más inteligencia que una araña de estas que hace
que se pasa un montón de tiempo hasta que consigue hacerse con la víctima. Y bueno, pues digamos, creo que es específicamente cristiano esto de que la persona es más que la ofensa que comete, ¿no? Y hay que estar siempre abiertos a esa posibilidad de transformación, aunque puede ser difícil. Entonces, hay una autora que se llama Jutta Burggraaf, que, bueno, tengo luego cuatro indicaciones bibliográficas, por si alguno quiere, pero tiene era una teóloga ya fallecida, que tiene una conferencia sobre el perdón que me parece magnífica, diciendo que hay que distinguir muy bien en el perdón, no confundirlo con un sentimiento. Tiene que ver con los sentimientos, evidentemente, pero es más que digamos que no es solo una evidencia psicológica, en el sentido de que uno puede decir, bueno, yo perdonaré cuando los sentimientos negativos que tengo terminen por sí solos, como diciendo voy a sustituir un sentimiento por otro. Y ella dice, no, el perdón tiene mucho que ver con la voluntad, con la libertad. Y entonces habla pone un nombre que se llama actos eminentemente libres, que ella dice, cuando una persona está especialmente turbada por una ofensa y en esa situación es capaz de perdonar, ese es un acto eminentemente libre, que tiene una capacidad antropológica especial o singular para canalizar también los sentimientos. Entonces podemos ver que, según lo que dice Jutta y también la experiencia, que el perdón es más bien un proceso. Es un proceso que va como a dos velocidades. Una es la decisión de perdonar y otra es el que los sentimientos se vayan ajustando a esa decisión primera. Y esto necesita tiempo. Normalmente necesita tiempo. Excepcionalmente uno ve perdones que es un acto y ya ama al enemigo y no tiene sentimientos de agresividad ni nada, pero lo normal es que haya como un encauzamiento paulatino de sentimientos. Y otro autor interesante, que es Mariano Crespo, de un libro sobre el perdón, él habla, dice, hay una primera decisión y una toma de postura. Es decir, yo como los sentimientos van a volver, como la resaca, tengo que, cada vez que vuelven, rechazarlos. Esa sería la toma de postura. Tomé una decisión y la mantengo a lo largo del tiempo hasta que los sentimientos se vayan enfriando, se vayan tranquilizando. Pero pensar que basta el tiempo para perdonar las ofensas, yo creo que es un error. De hecho, el tiempo puede hacer lo contrario. Te encuentras a personas que el tiempo encapsulan su rencor, lo tienen ahí detrás y cada vez que se habla del tema, cada vez que se habla de una persona, cada vez que hay un estímulo, te recuerda que hay una evocación, vuelven los sentimientos negativos porque están ahí, porque no ha habido una decisión de perdón, de liberarse de esa ofensa. Y bueno, esto parece juegos malabrísticos, pero no lo son. Creo que tratan de explicar o como de desmenuzar de qué estamos hablando, ¿no? Como el perdón. Jutta Burggraaf dice, se puede perdonar llorando. Se puede perdonar llorando. Y efectivamente es así. Se puede perdonar con todos los sentimientos yendo en contra de lo que nosotros pensamos, ¿no? Avanzo un poquito más porque veo que ya no estoy saliendo del tiempo. Se habla de ese perdonar y olvidar. Perdono pero no olvido. Estos son tonterías, vamos, digo, que no tiene nada que ver con la realidad. El asunto es también con relación al olvido y con relación a la memoria. La memoria, el recuerdo son neutros. Digamos que no son creo yo, no son ni buenos ni malos. Uno es el que pone el significado al recuerdo. Entonces, de hecho, obligar a una persona a olvidar, yo personalmente creo que es un error. Porque, por ejemplo, si tú estás en Ruanda
y te han cortado la pierna con un machete, pues tú te levantas todas las mañanas el resto de tu vida y no, mira, no, olvídate, ¿no? Pues no te puedes olvidar. Si eres un padre de una chica a la que han violado, pues tampoco te vas a olvidar. O sea, hay ofensas que no se pueden olvidar y exigir que es olvidar, y como si fuera, por ejemplo, un deber religioso, pues puede ser otra ofensa. Yo creo que lo que hay que hacer es iniciar procesos de perdón que llevan a transformar el recuerdo, que siempre va a estar ahí. Eso es lo que se llama purificar la memoria. Purificar la memoria es liberar el recuerdo del rencor, del resentimiento, etc., ¿no? Entonces uno ve la herida como una cicatriz, pero no una herida abierta, que sigue echando pus 25 años después o 5 años después. Uno ve la cicatriz, pero ya no le duele. La herida está cerrada, uno piensa en ese recuerdo como perdonado. Si uno no ha perdonado, eso volverá, al no estar cerrado, al no haber terminado el ciclo del que hablaba antes, el ciclo violento volverá a surgir, incluso si ha habido justicia. Vosotros pensar, o sea, el perdón rompe el ciclo, la justicia resuelve una discordia concreta. O la guerra, una guerra, dice, bueno, hay que invadir no sé qué país. Bueno, lo invaden, ya hay paz, sí, bueno, hay paz, pero el conflicto sigue ahí. Las ofensas existieron. Uno piensa, por ejemplo, en los Balcanes, y uno dice, ¿hay paz en los Balcanes? Sí. ¿Hay conflicto en los Balcanes? También. O sea, todavía hay escuelas donde los niños van separados según la religión, la etnia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que la reconciliación social va mucho más allá de la justicia, que es necesaria. Es necesaria, pero no siempre llega. La verdad es necesaria, pero no siempre llega. Hay daños irreparables que no habrá ninguna justicia que los puedan revertir. Y entonces, ¿qué haces? ¿No? He ido a los tribunales, me han dado la razón, me han dado 1000 euros por no sé qué, pero yo sigues a donde sigues. Si ya no vas a recuperar lo que has perdido. Entonces, uno mismo es el que tiene que tomar decisiones sabiendo que la justicia no es todo en esta vida. Y donde menos es en la familia. O sea, la familia es el lugar. O sea, tiene que haber en las relaciones personales, los actos gratuitos tienen un lugar. Y estamos haciendo una sociedad individualista que todos los actos gratuitos los quita de en medio. Y cuando hay conflictos, se trata de resolver solo con justicia, con el do ut des. Me quitaste 2, te doy 2. Entonces, uno ¿cómo devuelve a sus padres lo que le han dado, por ejemplo? O sea, somos personas que estamos siempre en números rojos. Ahora se habla de esta famosa vulnerabilidad. Pues, ¿qué es eso si no estar siempre en números rojos? Siempre somos deudores de alguien. Eso no es humillante. Y en el caso de haber ofendido a alguien, pues bueno, pues todavía somos más deudores de alguien que, si alguien nos concede el perdón, ¿no? Entonces, perdonar y olvidar, el olvido no es bueno estar recordando siempre las cosas. Yo creo que el propio proceso de perdón coloca el recuerdo en su sitio y no lo hace tan presente en la vida corriente, digamos, no, uno lo olvida, entre comillas, aunque pueda estar presente, pero al hacer este proceso de curación y de libertad, bueno, pues digamos que se redimensiona para bien y deja de ser una interferencia en la persona. Hay una víctima, bueno, una víctima de ETA que mató a su padre, que se llama Iñaki García Arrizabalaga, que hace, no se sabe quién, son estos casos no resueltos, y hace unos años le hicieron una entrevista en El País, me parece, un chat de estos, y él decía que, bueno, que había superado las cosas y tal. Bueno, y yo le entré en el chat, ¿no? Y le dije, como no hablaba de perdón, le pregunté. Y entonces me dijo que sí, que había perdonado, ¿no? Y una de las cosas que decía es, he pasado 20 años odiando. Y hasta que me di cuenta que el odio pide una militancia de 24 horas al día. O sea, tú no puedes odiar, pero bueno, un poco.
¿no? O sea, odio un poco y entonces yo decía, ese odio interfería en mi vida familiar. Interfería en el amor a mi mujer, interfería en el amor a mis hijos. Y yo, claro, así me di cuenta que no podía seguir de este modo, ¿no? Y recapacité y toda esa energía que yo volcaba en el odio, pues ahora la vuelco en está metido en cosas de paz, etcétera, ¿no? Ya cada uno hace con eso lo que quiere, lo maneja como puede. Pero tal y como es la estructura de la persona, es difícil ser una persona que odia y a la vez ama bien. O sea, se puede odiar, o sea, yo odiar la guerra, pues muy bien, ¿no? O yo odio el hambre en el mundo o lo que sea. Pero odiar personas y pretender amar bien, yo lo veo complicado. Igual alguno lo consigue, pero... Bueno, quería terminar con una cosa de la familia que creo que es importante, ¿no? ¿Me dejáis 5 minutos más? Sí, bueno. Creo que el perdón en la familia tiene especial relevancia hoy en día. Vemos muchas familias rotas, desestructuradas y es una pena porque esto hace mucho daño. Y luego pretendemos que en la sociedad haya estos actos gratuitos, ¿no? Y está ocurriendo al revés, es decir, que la sociedad polarizada, la sociedad individualista, colorea las relaciones familiares, como he dicho antes, ¿no? Entonces, algunas actitudes que propongo, que podrían servir dentro de la familia, primero es esa unidad coherente, ¿no? Hay un refrán, que no sé si habréis oído alguna vez, que se llama paloma, ¿cómo es? Paloma es algo así, o paloma en la calle, lobo en casa. Que es una figura, un perfil que se encuentra de vez en cuando, que son esas personas que son muy agradables, educadas, cordiales, cuando no están en su casa. Y cuando están en su casa, pues son un poco lobos, son agresivos, son dominantes, etcétera, ¿no? Eso muestra una inmadurez afectiva bastante notable, y que implica también el no saber convivir con los defectos de los demás, porque en la familia, como hay tanta convivencia, todos los defectos afloran y son patentes, del abuelo hasta el recién nacido. En cambio, fuera, en la calle, pues como hay una protección que viene dada por la distancia social que existe, no hay tanta intimidad y por tanto los defectos pues se ven menos. Claro, entonces esa persona sabe vivir con personas sin defectos, pero no sabe vivir con personas con defectos, que esto es lo normal. Y la primera manera de perdonar es no ofender, porque a veces también hay mucha susceptibilidad, que también es fruto del individualismo, ¿no? Entonces, el perdón tiene que ser coherente, tiene que ser igual dentro que fuera. Está también ahí en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como perdonas nuestras ofensas. Una vez en Uganda, el obispado hizo digamos, después de la guerra, un curso pues, para hablar del perdón, etcétera, interreligioso, y bueno, pues fue un grupo de gente ahí a la catedral, y el obispo, al terminar la primera sesión, dijo, vamos a rezar todos juntos un Padre Nuestro, que es una oración que todos conocéis y tal. Y entonces, bueno, empezó el Padre Nuestro y al llegar a esa frase, vio que se callaba el 90% de la gente. Y entonces dijo, bueno, pues creo que hemos acertado con este curso que vamos a hacer, ¿no? Pero esa es la unidad del perdón. Es perdonar y ser perdonados. Este tiene que ser digamos, un juego habitual entre las personas, ¿no? Creo que ese también de reñir a solas en la pareja, creo que es también muy importante. Si los hijos ven conflicto permanente entre sus padres, no es que sospechen de sus padres, sospechan del amor entre sus padres. Y dicen, yo cuando sea mayor no quiero este tipo de relación. Y van al núcleo del asunto. O sea, que trascienden el conflicto de las personas y van más allá. Yo tengo muchas personas que
que no tienen ningún interés en formar una pareja también por esto, porque han vivido situaciones de conflicto y hay una desconfianza muy grande hacia el amor, hacia las relaciones estables, etcétera, porque piensan que producen este fruto, por decirlo así. Luego, el reconocer que uno también se equivoca, también en la familia, cometo errores y puedo rectificar. Los demás también se equivocan. O sea, tener un sano reconocimiento de que todos cometemos errores y no intentar que la gente que tenemos alrededor sea perfecta. Y el orgullo quizás sea el peor, lo más tóxico que pueda haber en una familia para reventar las relaciones sociales, generar ofensas, impedir que se reviertan, impedir el perdón, ¿no? Y valorar al otro, también en la familia, el respeto no es para fuera de casa, también hay que respetar en la familia. La gente tiene una esfera individual que no se anula por vivir en una familia o por ser un niño, o por ser menor de edad. Es un individuo, una persona diferente que tiene que ser respetada pues, en muchas cosas, ¿no? Y eso también, a más convivencia, más respeto, a más amor, más respeto. El respeto es muy importante, el respetarse. Y bueno, eso que decía Juan Pablo II, que la familia es don y es tarea, es un regalo que nos hacen y es también algo que nos hace a nosotros cambiar, que nos implica para hacer actos gratuitos, para aprender, los niños aprenden la justicia, aprenden el perdón, aprenden la verdad. Preocupa más a unos padres que el niño le mienta a que cometa una ofensa. O sea, desde muy pequeños un niño aprende cosas que son casi las más importantes que se va a encontrar después en la vida. Y luego, bueno, el perdón se articula con la paz, y hay un autor que se llama Enright que dice el perdón es la pieza perdida del puzzle de la paz. O sea, que la paz no es tampoco un simple sentimiento, sino que tiene una articulación, pero bueno, es otro tema. Pero el perdón tiene su encaje social también ahí. Pues ya está, nada más, esto era un poco el panorama.